Se supone que el olor de la Nochebuena debe ser reconfortante. Debería oler a seguridad, a calor, a una pausa del resto del mundo. En nuestra casa, era el olor a pavó trufado en el horno, la canela y la manzana del ponche hirviendo en la estufa, y el aroma limpio y penetrante del pino que adornaba la sala. Un pino de 2 metros, natural, con ese olor a bosque frío que mi padre, Ramiro, insistía en tener cada año. Yo había pagado por ese pino. Yo había pagado por el pavó, por las varitas de canela, por las manzanas y el tejocote para el ponche. Y había pagado, hacía apenas 3 días, el recibo de la CFE, la compañía de luz, con la advertencia de corte de servicio parpadeando en rojo, para que las pequeñas luces blancas en las ramas de ese pino pudieran parpadear. Lo había pagado todo. Mi nombre es Jimena, tengo 24 años. Y en esta casa, con sus paredes color crema y sus muebles anticuados, yo era el pilar invisible. Ellos lo sabían, y yo lo sabía, pero era un hecho del que nunca hablábamos. Era el secreto a voces que sostenía el suelo bajo nuestros pies. Y todos, en una especie de pacto silencioso y cobarde, pretendíamos que no estaba allí. Esta noche, 24 de diciembre, el silencio en la mesa era diferente. No era la habitual calma cansada después de un largo día. Era pesado, denso, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Mi madre, Griselda, picoteaba su ensalada de manzana. Literalmente, movía los trocitos de un lado a otro del plato, sin llevarse nada a la boca. Su ansiedad era palpable, era una experta en caminar sobre vidrios rotos, y esta noche el suelo estaba cubierto de ellos. Su sonrisa estaba pegada, tensa. Mi hermana menor, Antonia, de 17 años, vivía en un mundo de notificaciones de TikTok y dramas de preparatoria. Estaba absorta en su celular bajo la mesa, el pulgar moviéndose frenéticamente. El sonido agudo de un video de comedia se escapó por un segundo antes de que lo silenciara. Era un hábito que mi padre solía detestar, pero que esta noche ignoraba por completo. Antonia era la princesa, la niña dorada, la que nunca había tenido que ver el verdadero rostro de nuestra economía familiar. Yo había pagado, de mi propia tarjeta, el vestido nuevo color vino que llevaba puesto esa noche. 200 pesos que no tenía, solo para que no se sintiera fuera de lugar en sus fotos de Instagram. Comí mi comida, cada bocado sabiendo a cenizas. Había trabajado un turno doble en el restaurante, cubriendo a un compañero que se sentía mal, solo para asegurarme de que hubiera suficiente dinero para los regalos bajo el árbol y esta cena en nuestros platos. Tenía 24 años, pero sentía el agotamiento profundo, ese cansancio que se mete en los huesos, de una mujer el doble de mi edad. Observé a mi padre cortar el pavó. Sus movimientos eran bruscos, enojados, el cuchillo raspando con fuerza contra el plato de cerámica. El sonido me erizaba la piel. No me había dirigido más de 3 palabras en todo el día, solo gruñidos. Estaba acostumbrada a sus estados de ánimo, a la forma en que podían nublar la casa como un frente de tormenta, obligándonos a todos a hablar en susurros. Pero esto era diferente. Esta era una tormenta que ya se había desatado, y yo solo estaba esperando el trueno. Ramiro no me había perdonado desde la última vez que su gran idea de negocio había fracasado. Y yo sabía, porque lo había visto en el estado de cuenta, que su última inversión se había ido al diablo. Este pavo está salado, masculló de repente, mirando su plato. Pero sus ojos se desviaron hacia mí por una fracción de segundo. No miró a Griselda, que lo había cocinado, con los ingredientes que yo compré. Me miró a mí. Asentí, sin decir nada. Ah, sí. A mí me parece bien, dije en voz baja. No valía la pena. Nunca valía la pena. Mi silencio, o mi falta de acuerdo, pareció enfurecerlo más. La tensión en la mesa se podía cortar con un cuchillo. Ramiro seguía quejándose. Se quejaba del gobierno, se quejaba de la economía, se quejaba de su mala suerte. Siempre, siempre, era la culpa de alguien más. Mientras él hablaba, su voz convirtiéndose en un zumbido sordo de autocompasión, mi mente retrocedió 6 años. Tenía 18 años. Acababa de recibir mi carta de aceptación de la universidad. No era la UNAM,
era una universidad estatal decente en Puebla, y me habían dado una beca parcial para estudiar contabilidad. Estaba extasiada, la primera persona de mi familia en ir a la universidad. Recuerdo sostener esa carta en mis manos, el papel oficial, mi nombre impreso. Mi vida estaba a punto de comenzar. Esa misma semana, Ramiro fue despedido. Renuncié, nos anunció en la cena, golpeando la mesa con un falso aire de triunfo. Ese imbécil de mi jefe no sabe con quién se metió. Nadie le falta al respeto a Ramiro. Pero yo vi la caja de cartón con sus cosas en la entrada. Vi la forma en que evitaba nuestra mirada. Vi la carta de terminación de contrato en el bote de basura de la cocina esa noche. No renunció. Lo despidieron. Por insubordinación, decía la carta. El banco amenazó con la ejecución hipotecaria. Los pocos ahorros que tenían se agotaron en 2 meses. La beca no cubría todo, y no podíamos permitirnos ni el transporte, ni los libros, ni la inscripción. Una noche, me desperté por los gritos. Era Griselda y Ramiro. Nos van a quitar la casa, Ramiro. ¿Qué vamos a hacer?, sollozaba ella. Él solo gritaba sobre cómo el mundo estaba en su contra. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por no dormir, tomé mi carta de aceptación. La miré durante mucho tiempo. El logo de la universidad, mi nombre. Mi futuro. Luego, la doblé cuidadosamente, la rompí en 4 pedazos exactos y la tiré a la basura de mi habitación, debajo de unos pañuelos. Ese lunes, solicité el trabajo de tiempo completo en el restaurante Vips, pidiendo turnos dobles. Disponibilidad total, le dije al gerente. Les dije a mis padres que había cambiado de opinión sobre la universidad, que quería tomarme un año sabático para ahorrar. Mi año sabático nunca terminó. 6 años después, aquí estaba. El negocio de diseño gráfico freelance de Ramiro era un pozo sin fondo. Hacía 3 meses, había aceptado un proyecto grande, diseñar el sitio web para una pequeña empresa local. Cobró el anticipo, 50,000 pesos. Y, como siempre, se gastó el dinero en sus cosas, posponiendo el trabajo. Cuando no pudo cumplir, el cliente amenazó con demandar por fraude. Recuerdo la llamada de ese hombre, gritándome a mí por teléfono porque yo era la única que contestaba. Ramiro se había encerrado en su cuarto. ¿Y quién pagó esos 50,000 pesos de vuelta, de su propio bolsillo, vaciando la cuenta de ahorros que había estado construyendo durante 3 años, soñando con un auto de segunda mano? Yo. Jimena. La que acababa de cumplir 24 años y seguía durmiendo en su cama de la infancia. Mi sacrificio silencioso no me convirtió en una heroína a sus ojos. Me convirtió en su espejo. Cada vez que Ramiro me miraba, no veía a su hija, veía su propio fracaso. Veía al hombre de 50 años cuya hija de 24 pagaba sus deudas. Y por eso, me odiaba. Sacudí la cabeza, volviendo al presente. A la cena salada y la tensión insoportable. Él seguía hablando, pero ahora en voz más baja, murmurando con Griselda. Finalmente, Ramiro soltó el tenedor. Cayó contra el plato de cerámica con un estruendo. Un clac agudo, tan fuerte en la habitación silenciosa que Antonia saltó, finalmente levantando la vista de su teléfono, con los ojos muy abiertos. Mi madre, Griselda, se estremeció como si la hubieran golpeado. Ramiro me miró directamente. Sus ojos eran planos y fríos. El brillo festivo de las luces del árbol de Navidad atrapaba las canas de su cabello, pero no había calidez en su rostro. He estado pensando, dijo, su voz no era fuerte, pero cortaba el aire como un trozo de vidrio oxidado. El zumbido en mis oídos comenzó bajo. Y realmente no haces nada aquí, continuó. No aportas nada. Hizo una pausa, saboreando el momento. Comes gratis, vives bajo mi techo gratis. El zumbido se hizo más fuerte. ¿Estaba bromeando? ¿Era esto una especie de chiste cruel de Nochebuena? Miré la comida en su plato. El pavo que yo pagué. La luz sobre su cabeza. El techo que mi dinero ayudó a mantener. Eres una inútil, dijo. La palabra quedó suspendida en el aire, espesa y fea,
retorciendo el aroma a canela en algo agrio. Inútil. La palabra resonó en el espacio entre mis oídos. Pensé en el recibo de la CFE en mi bolso, con el sello de pagado. El recibo del agua que pagué en línea esa mañana. El ticket del supermercado de 1,200 pesos, todavía arrugado en el bolsillo de mi abrigo. Pensé en el pago de la hipoteca que ayudé a completar el mes pasado. Pensé en los 50,000 pesos. Mi madre soltó una risa aguda y nerviosa. Era un sonido que conocía bien, como el de un hielo fino al quebrarse. Ay, Ramiro, no digas eso. Es Nochebuena. No hagas bromas, ¿qué te pasa? No es una broma, Griselda, espetó él, sin apartar los ojos de mí. Su mirada era de un desprecio puro. Antonia se había puesto pálida. Su tenedor, cargado de puré de papa, temblaba en su mano. Miraba a nuestro padre, con la boca ligeramente abierta, una expresión de pura incredibilidad. Ella era la protegida. Nunca había visto este lado de él tan directamente. Quería gritar. Quería levantarme y empezar a gritar cada cifra. Pagué 2,300 de luz. Pagué 800 de agua. Pagué los 50,000 pesos de tu estupidez. Quería arrojarle el plato de comida que yo había pagado a la cara. Pero no lo hice. Porque en ese instante horrible, algo dentro de mí se rompió. No fue una fractura ruidosa y dramática. Fue un clic silencioso y limpio. Como un interruptor. La parte de mí que había pasado 6 años tratando de ganar su amor, la parte que seguía esperando un gracias, un lo siento, hija, un simple buen trabajo, esa parte de mí, simplemente murió. Se marchitó y se convirtió en polvo. Y lo que quedó fue la calma. Una calma fría, aterradora, liberadora. Finalmente había dicho la parte silenciosa en voz alta. No me veía como una hija. Me veía como una obligación que estaba cansado de fingir apreciar. Estoy harto de ver tu cara, gruñó. Así que, lárgate. Dejé mi propio tenedor, colocándolo suavemente al lado de mi plato. Lo miré a los ojos, mi mirada firme. El zumbido en mis oídos se detuvo. El comedor volvió a enfocarse, la comida a medio comer, la falsa alegría de la decoración, el rostro conmocionado de mi hermana, el miedo desesperado en los ojos de mi madre. Está bien, dije. Mi voz fue tan baja que tuvieron que inclinarse para oírme. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Me negué a darle la satisfacción de verme rota. Solo le di ese simple acuerdo. Era una promesa. Era un veredicto. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. Me levanté de la mesa, mi silla haciendo un suave ruido de arrastre sobre el piso de madera. Nadie dijo nada. Ramiro me miraba con esa misma expresión fría, como desafiándome a decir algo más. Griselda parecía querer desaparecer en el papel tapiz. Antonia tenía los ojos muy abiertos y brillantes por las lágrimas que no derramaba. Salí del comedor y subí las escaleras. Los escalones de madera crujieron bajo mis pies, un sonido familiar que de repente se sentía ajeno, como si estuviera en la casa de un extraño. El pasillo del segundo piso estaba forrado con el muro de la fama de Antonia. Fotos de ella en recitales de ballet, su graduación de secundaria con honores, Antonia riendo en la playa en Cancún, un viaje que yo ayudé a pagar, por supuesto. Había una foto mía. Al final del pasillo, casi oculta. Un retrato escolar de 5º grado, olvidado en una esquina, donde tenía una sonrisa torcida y un flequillo mal cortado por mi madre. Siempre había sido una ocurrencia tardía. Mi habitación era pequeña, la misma que había tenido desde niña. Las paredes eran de un amarillo pálido que detestaba. Había querido pintarlas de gris durante años, pero mi madre dijo que era demasiado deprimente. El amarillo es un color alegre, hijita. Para mí, era el color de la resignación. No encendí la luz principal. Solo la lámpara de mi mesita de noche. La luz suave iluminó la habitación. Saqué la maleta más grande del fondo del armario. Estaba vieja y raspada por la única vez que había ido de vacaciones, un viaje a la playa con mi mejor amiga, Renata, después de graduarnos de la preparatoria.
La última vez que me sentí verdaderamente libre. Comencé a empacar en silencio. La casa respiraba tensión a mi alrededor. Las paredes que alguna vez fueron mi mundo ahora se sentían como si se estuvieran cerrando, sofocándome con el peso de resentimientos no dichos y obligaciones infinitas. Podía oír las voces de mis padres abajo. Una discusión sorda, pero la intensidad era clara. La voz de Griselda era aguda y suplicante: Ramiro, por favor, es Nochebuena. ¿Cómo puedes? La de Ramiro era un murmullo firme y enojado: cállate, Griselda. Es mi casa. Tú no entiendes nada. Él estaba redoblando la apuesta. Nunca retrocedería. Su orgullo de macho herido era más importante que su familia. Doblé mis jeans, mis uniformes negros del restaurante, los pocos suéteres decentes que tenía. Empaqué mis artículos de aseo, mi libro favorito gastado, la pequeña caja de cartas que Renata y yo nos escribíamos. Fui metódica, mis movimientos automáticos, robóticos. No estaba pensando, solo haciendo. Si me detenía a pensar, si dejaba que mi cerebro procesara lo que acababa de pasar, sabía que las lágrimas vendrían, y no podía permitirlo. No aquí. No en esta casa. Mientras cerraba un bolsillo lateral, mi mano rozó una pulsera vieja, una baratija de plata que pensé que había perdido. La saqué. El recuerdo me golpeó. Tenía 20 años. Había ahorrado casi 10,000 pesos para el enganche de un auto usado, un Tsuru viejo. Un día, Griselda vino a mi habitación, llorando. No eran lágrimas de Nochebuena, eran lágrimas de manipulación, ahora lo veía. Dijo que necesitaba dinero para unas medicinas urgentes, análisis que el seguro no cubría, algo sobre su tiroides. Te lo juro, hijita, te lo devuelvo el mes que viene. En cuanto Ramiro cobre. Le di 5,000 pesos. La mitad de mis ahorros. 2 días después, la vi llegar del centro comercial Liverpool con un bolso nuevo de marca. El mismo bolso que ahora estaba colgado en su armario. Nunca mencionó el dinero. Nunca pagó las medicinas. Y, por supuesto, Ramiro nunca cobró. La complicidad de mi madre no era nueva. Ella era una víctima de Ramiro, sí, pero también era su facilitadora. Se beneficiaba de mi sacrificio mientras fingía no verlo. Tiré la pulsera a la basura, en el bote junto a mi escritorio. No me llevaría nada que me recordara esa deuda. Un suave golpe sonó en la puerta. ¿Jimena? La voz de Antonia era un susurro. Está abierto, dije, sin levantar la vista de la maleta. Se deslizó dentro y cerró la puerta suavemente. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Aferraba su teléfono como si fuera un salvavidas. No puedes hablar en serio, dijo, con la voz quebrada. ¿De verdad te vas? Finalmente la miré. Mi hermana pequeña, la que prácticamente había criado. Le había cambiado los pañales, la había ayudado con la tarea, la había escuchado llorar por sus primeros amores. La amaba más que a nadie en el mundo, incluso cuando era parte del sistema que me estaba aplastando. Me dijo que me fuera, respondí simplemente. Pero es solo papá siendo papá. Está de mal humor, no lo decía en serio, insistió, acercándose. Se le pasará mañana. Siempre se le pasa. No esta vez, dije, cerrando la cremallera de un compartimento. No pueden hacer esto. Tú pagas por todo. Una risa amarga casi se me escapa. Ah, sí. Vaya, ¿te diste cuenta? Claro que me di cuenta, dijo, a la defensiva, su voz subiendo un poco. No soy estúpida, Jimena. Sé que eres tú la que siempre le da dinero a mamá para el súper. Sé que tú pagas el internet porque mamá ni siquiera sabe cómo entrar a la página de Telmex. Siempre te lo pide a ti. La miré fijamente. ¿Y crees que eso está bien? ¿Que tu hermana de 24 años pague para que tu padre de 50 pueda tener internet? Bajó la mirada. No, pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ese nosotros me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante años, mi vida había sido sobre nosotros. Lo que nosotros necesitábamos.
Lo que haría las cosas más fáciles para nosotros. Nunca me detuve a preguntar qué necesitaba yo. Me acerqué y le limpié una lágrima de la mejilla con el pulgar. Su piel era tan suave. Todavía me parecía una niña. Estarán bien, dije, pero las palabras sonaron huecas. Ramiro encontrará la forma. O Griselda aprenderá a usar la app del banco. No lo llames Ramiro, susurró, ofendida. Él me llamó, inútil. Creo que estamos a mano, respondí fríamente. Dijo que soy una carga. Así que me llevo mi carga a otra parte. Y eso no es verdad y lo sabes, sollozó, las lágrimas finalmente derramándose. ¿Qué se supone que hagamos sin ti? ¿Quién va a? Esa es la pregunta, no, la interrumpí. Ya no es mi problema, Antonia. Antonia negó con la cabeza, apartándose ligeramente. Un destello de algo duro cruzó su rostro. Una mirada tan parecida a la de nuestro padre que me sobresaltó. Te vas a arrepentir, susurró. No fue una advertencia. Fue una acusación. Como si yo fuera la que incendiaba la casa, no la que huía de las llamas. Le di una pequeña sonrisa temblorosa, la primera emoción honesta que había mostrado desde la cena. Era una sonrisa de puro dolor. Tal vez, respondí en voz baja. Pero te juro, Antonia, que me arrepentiría más si me quedo. Agarré mi bolso y el asa de la maleta. La puse de pie sobre sus ruedas. Estaba pesada. ¿Jimena? ¿A dónde vas? Su voz sonaba asustada ahora. No lo sé, mentí. Sabía exactamente a dónde iba. Pero a cualquier lugar lejos de aquí. Al pasar junto a Antonia, no intentó detenerme. Se quedó allí, de pie, una figura patética llorando en medio de mi habitación casi vacía. El reloj del tablero marcaba las 4:17 de la mañana. El mundo exterior estaba oscuro, quieto y congelado. Había esperado en la sala oscura, escuchando cómo la casa se asentaba. Ramiro se había ido a la cama a las 11, dando un portazo que hizo vibrar los vidrios. Griselda había estado en la cocina un rato, lavando los platos con ruidosos y enojados golpes, un acto pasivo-agresivo que conocía bien. Finalmente, alrededor de la 1 de la mañana, subió. La oí llorar a través del suelo. No sentí nada. Ahora, en el frío de la madrugada, cargué mi maleta en la cajuela de mi Honda de 10 años. El que yo había comprado, el que yo seguía pagando, 4,000 pesos al mes. Cada movimiento se sentía deliberado, final. Entré al asiento del conductor, pero no encendí el auto. El silencio era total. Saqué mi teléfono. La batería estaba al 80%. Manos firmes. Abrí la carpeta en mi pantalla de inicio etiquetada como servicios. Esto era un ritual. Primero, la CFE. Comisión Federal de Electricidad. Abrí la app. Mi usuario, mi contraseña. Entré. Titular de la cuenta, Jimena. Miré el último recibo que había pagado, 2,300 pesos. Un recibo de alto consumo gracias al calentador eléctrico que Ramiro usaba en su oficina. Navegué hasta la sección Administrar servicio. Hice clic en Cancelar servicio. Motivo de cancelación. Escribí, mudanza. Fecha de vigencia, inmediata. Una pequeña ventana emergente apareció. ¿Está seguro de que desea proceder? Esta acción no se puede deshacer y puede incurrir en cargos por reconexión. Presioné confirmar. Una ola de algo salvaje, oscuro y poderoso me invadió. Se sentía como libertad. Segundo, Telmex. El paquete infinitum de internet y teléfono. Mismo proceso. Entrar. Cancelar. Confirmar. El portal era más lento, pero esperé pacientemente. Antonia no podría subir sus TikToks mañana. Ramiro no podría buscar sus proyectos. Tercero, el recibo del agua, SACMEX. El portal de la ciudad era aún peor, pero encontré el formulario correcto. Suspensión de servicio por ausencia. Cancelado. Cuarto, las suscripciones. Netflix.
La cuenta familiar donde todos tenían su perfil, Ramiro, Griselda, Antonia. Mi perfil era el único que decía titular de la cuenta. Hice clic en cancelar membresía. Tu plan terminará al final de tu ciclo de facturación, decía. Miré la fecha. Hoy. Perfecto. Amazon Prime. La cuenta que mi madre usaba para todos sus pedidos, esos pequeños paquetes que llegaban casi a diario, siempre vinculados a mi tarjeta. Cancelada. Todas y cada una de las cuentas estaban a mi nombre, vinculadas a mi cuenta bancaria. Las había configurado todas hacía años, cuando el crédito de mi padre estaba arruinado por Coppel y Electra, y mi madre no sabía cómo hacerlo. Había sido más fácil así. Con cada toque de mi dedo, sentía cómo se rompía un cordón. No habría nota en la cocina. No habría un dramático mensaje de despedida. Sin advertencia. No se la merecían. Las palabras de mi padre habían sido mi única advertencia. Eres una inútil. De acuerdo. Una inútil no paga la luz. Una inútil no paga el internet. Una inútil no paga el agua. Giré la llave. El motor cobró vida, un ruido sordo en la calle silenciosa. Saqué el auto de la entrada sin una sola mirada hacia la casa oscura que dejaba atrás. Gracias por escuchar hasta aquí. Si estás conectando con la historia de Jimena, por favor, dale un me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Conduje hacia el norte, hacia la Ciudad de México. 3 horas de carretera vacía, solo yo y algunos camiones de carga. Puse una lista de reproducción que Renata me había hecho, llena de canciones de mujeres enojadas, de Paquita la del barrio a Taylor Swift, gritando sobre traición y supervivencia. Subí el volumen hasta que los altavoces de mi viejo Honda vibraron. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por despertar a nadie. El sol empezaba a salir, tiñendo el cielo de un naranja grisáceo, cuando me estacioné frente al edificio de apartamentos de Renata en la colonia Narvarte. Era un edificio antiguo de ladrillo, en una parte de la ciudad un poco deteriorada pero llena de vida, con olor a panadería y ruido de motores. Le envié un solo texto, estoy aquí. 1 minuto después, el intercomunicador zumbó, un sonido estridente que me hizo saltar. Subí mi maleta por 3 tramos de escaleras, cada escalón un esfuerzo. Cuando Renata abrió la puerta, estaba en pijama de franela, con el cabello revuelto en un chongo desordenado y los ojos hinchados de sueño. Vio mi maleta. Vio mi cara. Su expresión pasó del sueño a la confusión y luego a una comprensión inmediata. No hizo preguntas. Simplemente abrió los brazos y me atrajo a un abrazo. Renata era pequeña, pero sus abrazos eran feroces, como si pudiera exprimir físicamente el dolor fuera de ti. Tengo un sofá cama terrible y el café que hago sabe a quemado, murmuró contra mi cabello, repitiendo casi la misma frase de nuestro viaje a la playa hacía años. Pero quédate todo el tiempo que necesites. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Su departamento era un desastre encantador. Había una pila de correspondencia en la entrada. Su perro, Buster, un beagle hiperactivo que rescató, comenzó a ladrar como loco y a saltar sobre mis piernas, exigiéndome atención. El sofá de la sala estaba hundido en el medio, sus cojines aplastados por años de uso. Olía a café, a perro y a incienso. Era el lugar más hermoso que había visto en mi vida. Renata me hizo una taza de café, que, en efecto, sabía a quemado. Me senté en el sofá grumoso con Buster tratando de lamerme la cara. Ella se sentó en el suelo frente a mí, con las piernas cruzadas, simplemente observándome, dejándome estar en silencio. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, me sentí segura. Pasaron 3 días en una paz extraña, inquietante y maravillosa. Dormí en ese sofá hundido, y dormí más profundamente que en años. Dormí 12 horas seguidas. Me despertaba no con los suspiros pasivo-agresivos de Griselda o los pisotones furiosos de Ramiro, sino con el sonido de la cola de Buster golpeando contra la pata de la mesa de centro. Pedimos pizza.
Vimos la casa de los famosos. Hablamos de todo y de nada. No le conté los detalles de la cena de Nochebuena. Todavía no. El simple hecho de decirlo en voz alta se sentía como revivirlo. Solo dije, necesitaba salir de allí. Y ella, la mejor amiga que una persona podría pedir, entendió. Ya era hora, dijo simplemente. Mi teléfono permaneció en silencio, boca abajo sobre la mesa de centro. Lo puse en modo no molestar. Sabía que era una bomba de tiempo. Y al tercer día, finalmente explotó. Estaba a punto de meterme a bañar cuando mi teléfono, que había dejado en la mesa, comenzó a vibrar sin cesar. No era una vibración normal. Era un zumbido furioso sobre la madera, tan fuerte que Buster comenzó a ladrarle. Renata lo levantó. Oye, Jime, creo que, de verdad quieren hablar contigo. Salí envuelta en una toalla. La pantalla era un muro de notificaciones. 15 llamadas perdidas de Griselda. 10 mensajes de Antonia. 2 llamadas perdidas de Ramiro. Eso me heló la sangre. Él nunca llamaba. Deslicé el dedo por las vistas previas de los mensajes de Antonia, mi corazón un nudo frío y pesado. Antonia, Jimena, ¿dónde estás? Mamá está como loca. Antonia, en serio, contesta. Esto no es gracioso. No hay agua caliente. Antonia, papá le está gritando a mamá. Tienes que llamarla. Se cortó la luz. Antonia, Jimena, por favor, solo dinos que estás bien. Estamos a oscuras. El último mensaje, enviado hace unos minutos, era diferente. Antonia, se fue la luz. El wifi no funciona. Papá está perdiendo la cabeza. Está rompiendo cosas. Dijo que iba a... El mensaje se cortaba ahí. Casi me río. Una risa real, aguda y sin humor. Por supuesto que lo estaba. Su mundo, el que funcionaba tan suavemente sin que él tuviera que mover un dedo, comenzaba a desmoronarse. Justo en ese momento, el teléfono volvió a sonar. Mamá, decía la pantalla. Renata me miró. ¿Vas a...? Asentí. Por alguna razón, contesté. Tal vez quería escucharlo por mí misma. Tal vez solo quería la satisfacción. Y Jimena, su voz era aguda y llena de pánico. Oh, gracias a Dios. Y Jimena, algo está mal. No sé qué pasó. Y las luces, todo está apagado. El internet, la tele, nada funciona. Ni siquiera hay agua. Intenté llamar a la compañía de luz, pero tienen todos esos menús automáticos y piden un número de cuenta que no tengo. La corté. Mi voz era tranquila, firme y completamente desprovista de emoción. Se sentía como si estuviera escuchando hablar a una extraña. Yo no pagué, mamá. Silencio. No solo una pausa, sino un vacío hueco y completo al otro lado de la línea. Podía oír su respiración, un sonido tembloroso y superficial, casi un jadeo. Podía imaginarla, parada en la cocina oscura, iluminada solo por la luz de emergencia de la calle, su rostro grabado con confusión. Luego volvió a hablar, su voz un frágil susurro. La pregunta que confirmó todo lo que ya sabía. La pregunta que selló su destino y mi libertad. ¿Tú pagabas eso? La pura y honesta ignorancia en su voz fue asombrosa. Todos estos años, ¿cómo creía ella que las luces se mantenían encendidas? ¿Creía en algún tipo de hada mágica de los servicios públicos? ¿O simplemente eligió no ver, eligió la ignorancia voluntaria, porque ver habría significado tener que estar agradecida? Ver habría significado tener que admitir su propia complicidad. ¿Quién más pensabas que los pagaba, mamá? Pregunté, mi voz suave como el hielo. No esperé una respuesta. No la necesitaba. Su pregunta era la única respuesta que importaba. Presioné el icono rojo en mi pantalla, terminando la llamada. Clic. Inmediatamente, entré a mis contactos. Mamá. Bloquear este contacto. Confirmar. Papá. Bloquear este contacto. Confirmar. Dejé el de Antonia.
Ese se sentía diferente, más difícil. Renata me miró desde la cocina, su expresión preocupada. ¿Estás bien? Respiré hondo, la primera respiración completa que había tomado en 3 días. Sí, dije, y me sorprendió descubrir que era verdad. Creo que sí lo estoy. Esperaba que la siguiente fase fuera una guerra emocional. Más llamadas de Antonia. Viajes de culpa de mi madre desde un teléfono público. Tal vez una súplica dramática. Estaba preparada para eso. Lo que no esperaba era una represalia digital. A la mañana siguiente, mientras tomaba otra taza del terrible café de Renata, que extrañamente comenzaba a gustarme, mi teléfono vibró con un tipo diferente de notificación. Era un correo electrónico de mi banco, BBVA. Asunto: alerta de seguridad. Se ha detectado un inicio de sesión reciente en su cuenta desde un nuevo dispositivo. Un pavor frío me invadió, instantáneamente agriando el sabor del café. La ubicación del dispositivo estaba listada como mi ciudad natal, en mi estado. La dirección IP coincidía con la zona. La computadora de escritorio de mi antigua casa. Él estaba intentando entrar a mi cuenta bancaria. Un minuto después, otra alerta, esta vez de mi tarjeta de crédito. Intento de restablecimiento de contraseña sospechoso. Luego otra, de mi correo electrónico principal. Estaba tratando sistemáticamente de irrumpir en mi vida para recuperar el control que había perdido. El shock se endureció rápidamente en una ira fría y protectora. Esto ya no era solo por dinero. Era una violación. Mi teléfono sonó. Era Antonia. Contesté de inmediato. Está perdiendo la cabeza, susurró, su voz tan tensa por el miedo que apenas podía entenderla. Podía oír un susurro de fondo, como si estuviera escondida en su armario, entre su ropa. Jimena, papá está en tu vieja computadora. Ha estado en ella durante horas. Está furioso. Lo sé, dije sombríamente, mirando las alertas en mi laptop. Mi banco está explotando. Está usando esa libretita de mamá, ¿verdad? Sí, soltó Antonia, su voz quebrándose. Mamá se la dio. ¿La azul? ¿La que tiene tus contraseñas viejas y preguntas de seguridad de cuando abriste tu correo? Sentí náuseas. Recordaba ese cuaderno. Griselda lo había comenzado cuando yo era adolescente. Para guardar información importante. Mi primera contraseña de Hotmail, Jimebonita88. La respuesta a mi pregunta secreta, nombre de tu primera mascota, Botas. Todo estaba allí, escrito con su pulcra letra cursiva. Algo que alguna vez pareció un hábito maternal cariñoso ahora estaba siendo usado como un arma contra mí. Era una lista de todas mis vulnerabilidades, compilada por mi propia madre y entregada a mi padre. Griselda no era solo pasiva, era una cómplice activa. Dile que está perdiendo el tiempo, dije, mi voz más dura de lo que pretendía. Cambié todas esas contraseñas hace años. No puede entrar. Había actualizado todo cuando conseguí mi primer trabajo real, mudándome a un gestor de contraseñas seguro con claves alfanuméricas de 20 dígitos. Gracias a Dios por los pequeños milagros. Antonia se quedó callada un momento. Podía oír su respiración agitada. No está pensando con claridad, Jimena. Sigue diciendo que lo arruinaste. Grita que le robaste. Que todo el dinero en tu cuenta es suyo porque vivías bajo su techo. Dijo que esa lana era su renta. La lógica era tan retorcida, tan narcisista, que casi me quitó el aliento. En su mente, mis ingresos eran de su propiedad. Mi existencia era un servicio que le debía. Mi partida no fue un acto de autopreservación, fue un robo. Mi pecho se apretó, no por miedo a mí misma, sino por Antonia. Estaba atrapada en esa casa con él, con su rabia escalando. Antonia, escúchame. ¿La puerta de tu cuarto tiene seguro? Sí, susurró. Ponlo. No salgas. No intentes calmarlo. No es tu trabajo. Si se pone violento, si te grita, si te sientes insegura por un segundo, cuelgas y llamas al 911. ¿Entiendes? Pero es papá. No me importa.
¿Entiendes? Presioné. Sí, sí, entiendo. Colgué el teléfono, mi mano temblando ligeramente. No solo estaba enojado, se estaba volviendo desquiciado. Y tenía la terrible sensación de que no se quedaría detrás de la pantalla de una computadora por mucho tiempo. Pasaron 2 noches en una paz frágil y temporal. Las alertas de seguridad en mi teléfono se habían detenido. Había pasado horas en línea habilitando la autenticación de 2 factores en cada cuenta que poseía, creando nuevas contraseñas que eran largas, complicadas y sin sentido. Estaba construyendo una fortaleza digital. En los momentos de calma, ayudé a Renata a pintar su baño. Un color lavanda brillante que ella eligió. El olor a pintura fresca cubriendo el persistente aroma a café quemado. Éramos un equipo. Nos reímos. Por primera vez en días, me reí de verdad, manchada de pintura y sintiéndome casi normal. Estaba empezando a creer que realmente podría construir una nueva vida, que el fantasma de la antigua no me encontraría aquí. Esa noche, estábamos en el sofá. Eran como las 10. Veíamos un estúpido programa de competencia en la televisión y compartíamos un tazón de palomitas de maíz. Buster, el beagle, dormitaba a nuestros pies. Entonces llegó el sonido. No fue un golpe. No fue un toc-toc. Fue un portazo. Un golpe sordo, pesado y violento que pareció sacudir todo el departamento, haciendo vibrar los vidrios de las ventanas. Boom. 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 Renata y yo saltamos, las palomitas esparciéndose por el suelo. Buster saltó de su cama, ladrando furiosamente hacia la puerta, con el pelo del lomo erizado. Otro golpe, más fuerte esta vez. Era el sonido de la rabia pura y desenfrenada, el sonido de un puño contra la madera sólida. Renata silenció la televisión, sus ojos muy abiertos por el miedo. «¿Esperas a alguien?», susurró, sabiendo ya que la respuesta era no. No tuve que adivinar. Lo supe. Una certeza fría y pesada se instaló en mi estómago. Me había encontrado. ¿Cómo? ¿Antonia? ¿Un investigador privado? No importaba. Estaba aquí. La fortaleza digital no fue suficiente. Había venido a derribar la física. Y Jimena, rugió una voz, distorsionada por la gruesa madera de la puerta, pero inconfundible. Sé que estás ahí. Ábreme, maldita sea. Era Ramiro. Era la misma voz que me había llamado inútil, ahora bramando en el pasillo de mi lugar seguro, convirtiéndolo en una jaula. No contestes, susurró Renata, agarrando mi brazo. Su mano temblaba. Me levanté lentamente, mis piernas sintiéndose como si estuvieran llenas de cemento. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. El lente de ojo de pez deformaba su rostro en una grotesca máscara de furia. Su piel estaba roja y manchada, no por el esfuerzo, sino por la ira. Sus puños estaban apretados a los costados y sus ojos estaban desorbitados, inyectados en sangre, desquiciados. Este no era el hombre silenciosamente cruel de la mesa de Nochebuena. Este era un hombre que había perdido todo el control. Este era un hombre que se veía peligroso. Me alejé de la puerta, mi propio miedo un nudo frío en la garganta. Pero debajo del miedo, como una capa de hielo bajo la nieve, estaba esa misma extraña calma que había descendido sobre mí en el comedor. Esto no era una disputa familiar. Esto era una amenaza. Y yo sabía exactamente cómo manejar una amenaza. Llama a la policía, le dije a Renata, mi voz sorprendentemente firme, aunque mi corazón martillaba contra mis costillas. ¿Qué? Llama al 911. Ahora, repetí, mis ojos fijos en la puerta, que se estremeció de nuevo por otro golpe. ¡Bum! Renata buscó a tientas su teléfono, sus dedos temblando mientras marcaba. Afuera, los gritos continuaban, una diatriba de acusaciones y demandas. Me debes, Jimena. No puedes simplemente largarte y dejarnos sin nada. Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Ingrata. Abre la puerta. Sus palabras estaban destinadas a herir, a avergonzarme para que me sometiera. Pero no lo hicieron.
Todo lo que hicieron fue confirmar, una vez más, que había tomado la decisión correcta. No quería una hija. Quería una posesión, un activo que se había escapado. Podía oír la voz baja y de pánico de Renata en el teléfono con el despachador. Sí, hay un hombre, el padre de mi amiga, está tratando de derribar la puerta. Sí, departamento 3B, por favor, apúrense. Pareció una eternidad, pero probablemente fueron menos de 2 minutos. Los golpes se detuvieron abruptamente. Oí nuevas voces en el pasillo, firmes y oficiales. Señor, necesita alejarse de la puerta. Ponga las manos donde pueda verlas. Ella está ahí. Es mi hija. Y me robó, gritó mi padre, su voz quebrándose por la desesperación, sonando patético ahora. Señor, ponga las manos detrás de la espalda. Me arriesgué a mirar otra vez por la mirilla. 2 oficiales de policía lo tenían, uno en cada brazo, empujándolo contra la pared opuesta. El pasillo estaba repentinamente pintado con destellos de luz roja y azul desde la ventana de la escalera. Mientras lo esposaban, mi padre giró la cabeza, sus ojos salvajes buscando la mirilla, como si pudiera verme a través de ella. Te vas a arrepentir, Jimena, gritó, su voz haciendo eco por el pasillo mientras se lo llevaban, arrastrando los pies. Te arrepentirás de darle la espalda a tu familia. Apoyé mi frente contra la madera fresca de la puerta, tomando una respiración profunda y temblorosa que se convirtió en un sollozo ahogado. Renata vino y se paró a mi lado, poniendo una mano reconfortante en mi espalda. No me estremecí. No lloré. Solo escuché su voz desvanecerse por las escaleras hasta que todo lo que quedó fue el sonido de Buster lloriqueando suavemente a mis pies, confundido. Él estaba equivocado. No me arrepentiría de esto. Esta era la primera decisión que había tomado que sabía, con absoluta certeza, que nunca lamentaría. El arresto de Ramiro me compró unos días de silencio. Después de que los policías hablaron conmigo a través de la puerta, confirmé mi identidad, les dije que era mi padre, que me había amenazado y que sí, quería presentar cargos por intento de allanamiento e intimidación. Se presentó una orden de restricción temporal. Ramiro fue liberado bajo fianza al día siguiente, con una severa advertencia de mantenerse alejado de mí. Sabía que eso no lo detendría por mucho tiempo, pero era un trozo de papel, un límite legal que ahora podía hacer cumplir. Se sentía como un progreso. Empecé a buscar mi propio apartamento, un pequeño estudio en otra colonia, cualquier cosa que fuera mía y solo mía. Estaba tratando de seguir adelante. Le conté a Renata toda la historia, desde la cena hasta la llamada de Griselda. Ella escuchó, horrorizada y furiosa en mi nombre. Debiste haberme dicho antes, dijo. Te hubieras venido a vivir aquí hace años. Lo sé, dije, y era verdad. Justo cuando empezaba a respirar de nuevo, mi teléfono vibró con un texto de Antonia. Mi estómago se contraía cada vez que veía su nombre, dividida entre mi amor por ella y el mundo tóxico que representaba. Antonia, siento mucho lo de papá. Los vecinos están hablando. ¿Estás bien? Yo, estoy bien. ¿Tú estás bien? Él no está ahí, ¿verdad? Antonia, no, no está aquí. Se quedó en casa de un amigo, creo. Pero Jimena, mamá está actuando raro. Un nuevo tipo de alarma se disparó dentro de mí. No se trataba de seguridad física, sino de algo casi tan violatorio. Yo, ¿qué quieres decir con raro? Antonia, no sé. Ha estado limpiando tu cuarto y el garaje todo el día. Simplemente, rara. Está enojada, pero en silencio. Un mensaje con foto llegó. Era una foto de la parte trasera de mi viejo Honda estacionado en la entrada. La cajuela estaba abierta y adentro estaban mi vieja bolsa de cámara, la Canon que me había costado un año de ahorros, y la funda de mi laptop vieja, la que contenía todos mis ensayos de la preparatoria y mis primeras historias. Mi sangre se heló. El siguiente texto confirmó mi temor. Antonia, está vendiendo tus cosas. Acaba de llamar a la casa de empeño del centro. Mi corazón dio un vuelco. Antonia, dice que las abandonaste. Que ya no las necesitas.
Jimena, creo que también va a vender el coche. Encontró la llave de repuesto en el cajón de la cocina. Una ira pura, blanca y caliente, surgió a través de mí, borrando todo el miedo que había sentido por Ramiro. Ese coche era mi libertad. Esa laptop contenía mi vida digital. Esa cámara era la única cosa cara que me había comprado, un pasatiempo que me traía una pequeña medida de alegría en esa casa infernal. No eran solo cosas. Eran mías. Y mi madre, Griselda, mi propia madre, me las estaba robando. Tengo que irme, le dije a Renata, agarrando las llaves de su auto. Jimena, espera. ¿A dónde vas? ¿Es seguro? No me importa, espeté, mi voz tensa. Voy a mi antigua casa. No se va a salir con la suya. Renata no discutió. Ve con cuidado. Llámame si pasa algo. El viaje de regreso a mi ciudad natal fue impulsado por la adrenalina y un sentido de furia justiciera. Esto era mucho peor que los intentos desesperados de mi padre por entrar en mis cuentas bancarias. Ramiro era un toro furioso, pero Griselda, esto era un acto calculado de robo y traición por parte de la única persona que se suponía que debía ser mi protectora. Me detuve frente a la casa. Verla, con su césped cuidado y su acogedora puerta azul, me revolvió el estómago. Mi coche seguía en la entrada, pero la cajuela estaba cerrada. Griselda estaba en el porche delantero, revisando una caja de mis libros viejos. Levantó la vista cuando la puerta del coche de Renata se cerró de golpe. Su rostro, que por un segundo pareció asustado, se endureció en una máscara defensiva, casi desafiante. Y en su mano, no sostenía solo las llaves. Sostenía la factura original del coche. Los papeles. Estaba lista para venderlo. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz aguda, como si yo estuviera invadiendo su propiedad. ¿Sabes por qué estoy aquí?, dije, caminando directamente hacia ella. Me detuve al pie de los escalones del porche, poniéndome a su nivel. ¿Me robaste el coche, mamá? Ella realmente se burló. El sonido fue tan despectivo, tan falto de remordimiento, que me tambaleó. No seas tan dramática, Jimena. Estaba ahí en la entrada. No lo estabas usando. Lo abandonaste. Todo esto. Hizo un gesto hacia la casa. Lo abandonaste cuando nos abandonaste. Está registrado a mi nombre. Yo hago los pagos mensuales. Es legalmente mi propiedad. Dame la llave y los papeles, dije, mi voz peligrosamente baja, cada palabra controlada. No, dijo, cruzando los brazos. No te lo mereces. ¿Que no me lo merezco? No después de lo que hiciste. Llamaste a la policía para que se llevaran a tu padre. A tu propio padre. ¿Sabes la vergüenza que nos has hecho pasar? Los vecinos no dejan de preguntar. Él intentó derribar la puerta de mi apartamento, le repliqué, mi voz finalmente elevándose. Tú me estás robando. ¿No ves lo demente que es esto? Soy tu madre. No me hablas de esa manera, dijo, sus ojos brillando con una furia justiciera. Necesitábamos el dinero. El dinero que tú deberías habernos estado dando. Esta es la casa de tu padre. Todo aquí es de él. El coche es mío. Vivías aquí sin pagar renta, gritó. Considera esto como un pago retroactivo. La miré fijamente. La completa e inquebrantable victimización en sus ojos. Realmente creía que tenía derecho a mi propiedad, a mi vida. Creía que yo era la que estaba equivocada. En ese momento, supe que no quedaba nada que salvar. Ninguna relación, ningún parpadeo de amor maternal. Todo se había ido. Quemado por su codicia y egoísmo sin fondo. Ramiro era la tormenta, ruidoso y destructivo. Pero Griselda, me di cuenta, era el moho. Silenciosa, pudriendo los cimientos, convencida de que tenía derecho a todo lo que tocaba, justificando el robo como si fuera un derecho. Mi ira se enfrió, reemplazada una vez más por esa escalofriante y absoluta claridad. Saqué mi teléfono. Sus ojos se entrecerraron. ¿A quién llamas? ¿A Antonia?
¿Para acusarme con tu hermana? ¿O a tu amiguita Renata? No, dije con calma, mi pulgar flotando sobre el teclado. La miré directamente a los ojos. Llamo al 911. Su rostro pasó de la conmoción a la incredulidad. Se rió, una risa corta y sin aliento. No te atreverías. Marqué el primer número. 9. Jimena, detente. Esto es ridículo. Es tu madre. Marqué el segundo. 1. No puedes hacerme esto. Soy tu madre, gritó, su voz elevándose a un tono histérico mientras finalmente entendía que hablaba en serio. El desafío se había desvanecido, reemplazado por pánico puro. Marqué el último número. 1. Y presioné el botón verde de llamar. Hola, 911, ¿cuál es su emergencia? Manteniendo mis ojos fijos en el rostro horrorizado de mi madre, hablé claramente al teléfono. Me gustaría reportar un robo de vehículo. Mi nombre es Jimena. La persona que lo robó es mi madre, Griselda, y está parada justo frente a mí. Tiene los papeles y las llaves en la mano. Griselda soltó un sollozo ahogado. No. Y mentirosa. Eres una mentirosa. No derramé ni una lágrima mientras la patrulla, la segunda en visitar esta casa maldita en menos de una semana, se detenía frente a la acera. No lloré mientras los oficiales, confundidos pero profesionales, escuchaban mi versión, veían los papeles de mi coche, con mi nombre, y luego escuchaban la versión incoherente de Griselda sobre renta retroactiva y abandono. No lloré mientras la esposaban, sollozando y protestando, llamándome monstruo e hija ingrata, y la metían en la parte trasera de la patrulla. Los vecinos se asomaban por las persianas, sus cortinas moviéndose. El señor Rodríguez, de al lado, estaba en su jardín, fingiendo regar sus plantas. Dejé que miraran. Dejé que todo el mundo viera la verdad de esta familia de apariencia perfecta en esta tranquila calle suburbana. Mi madre había gritado, no puedes hacerme esto a mí. Pero mientras estaba en el porche, sosteniendo la llave y los papeles de mi coche, que el oficial me había devuelto, supe la verdad. Tú ya te lo hiciste a ti misma. Subí a mi coche, lo encendí y me fui. Las secuelas del arresto de mi madre fueron inmediatas y feas. Mi padre, que ahora enfrentaba sus propios cargos por el intento de allanamiento, de alguna manera reunió el dinero y pagó la fianza de ella en cuestión de horas. Mi breve victoria se sintió hueca, reemplazada por un pavor creciente. No había ido de farol. Había declarado la guerra total. Había quemado los puentes, el pueblo y había salado la tierra. Les había quitado algo que entendían, su imagen pública, su pretensión de ser una familia normal y respetable. Y sabía que nunca me lo perdonarían. Esa noche, de vuelta en el sofá de Renata, el miedo era diferente. Ya no era solo por mí. Era por Antonia. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Eran solo 4 palabras. Te vas a arrepentir. No había duda de quién era. Ramiro. La amenaza ya no era salvaje y gritada en un pasillo. Era fría, silenciosa y entregada directamente a mi bolsillo. Se sentía más peligrosa. Bloqueé el número, pero no podía bloquear el miedo que comenzaba a enroscarse en mi estómago. Estaba de nuevo en casa de Renata, pero su apartamento ya no se sentía seguro. Se sentía como un objetivo. Mi teléfono sonó. Era Antonia. Contesté al primer timbrazo. Jimena, susurró. Su voz temblaba tanto que apenas podía entenderla. Estaba llorando, casi histérica. Él la sacó. Papá pagó la fianza de mamá esta mañana. Llegaron hace una hora. Lo sé, Tony. Me lo imaginé. ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? No, soltó. Están aquí. Los dos. Están gritándose el uno al otro, sobre ti. Mamá no deja de llorar, y papá está, rompiendo cosas. Escuché un golpe sordo a través del teléfono. Dijo que, oh, Dios, Jimena. Hizo una pausa, un sollozo ahogado. ¿Qué dijo, Antonia? ¿Qué dijo?
Dijo que tú empezaste esto, pero que él lo va a terminar. Dijo que ya no le importa nada. Dijo que va a venir por ti. El mundo se inclinó. ¿Terminar esto? ¿Qué significa eso? La ambigüedad era aterradora. Acaba de golpear la pared. Otro golpe. Se subió a su camioneta, sollozó. Se está yendo. Creo que va al departamento de Renata. Tienes que salir de ahí. Y Jimena, por favor, vete a algún lugar. Encuentra a la policía. No iba a huir. No más. Había huido una vez y él me había seguido. Esta vez, iba a mantenerme firme. Pero mi primer pensamiento fue para Antonia. Estaba sola en esa casa con Griselda, que ahora era tan venenosa como él. No, Antonia, dije, mi voz repentinamente clara y urgente. Tú necesitas salir de ahí. Ahora. ¿Está mamá contigo? Está en su cuarto, llorando. Bien. Escúchame. Ve a tu cuarto y empaca una maleta. Solo las cosas importantes. Ropa, tu laptop, cargadores. Lo que sea. Voy por ti. ¿Qué? No, Jimena. No vengas. Él te verá. Él está yendo para allá. No irá a casa. Está viniendo aquí, dije, mi mente corriendo. Lo mantendré ocupado. ¿Sigue la patrulla de policía estacionada afuera de tu casa por la orden de restricción?, pregunté. Después del arresto de mi madre, la policía había prometido mantener una patrulla cerca durante unos días. Sí, hay un coche estacionado en la esquina. Creo que es eso. Bien. Sin peros. Empaca tu maleta. Estaré allí en 3 horas. 3 horas. Mantén tu teléfono cargado y la puerta de tu cuarto cerrada. Si mamá te dice algo, ignórala. Si papá regresa, te escondes y llamas al 911. ¿Entiendes? Pero, ¿y tú? Si él va para allá, yo estaré bien. Renata y yo no abriremos. Si intenta algo, llamaremos a la policía de aquí. Él solo sabe ladrar. Ahora haz lo que te digo. Empaca. 3 horas, Tony. Colgué antes de que pudiera discutir. Mis manos temblaban, pero mi propósito era claro. No podía construir una nueva vida para mí mientras mi hermana fuera una rehén en esa zona de guerra. Inmediatamente llamé a la estación de policía local de mi ciudad natal. No al 911. Hola, dije, mi voz plana y tranquila. Mi nombre es Jimena. Llamé ayer por un robo de vehículo. Solo quería informarles. Tengo una orden de restricción activa contra mi padre, Ramiro. Él no está en casa ahora mismo. Voy a ir a esa dirección en aproximadamente 3 horas para recoger a mi hermana menor, Antonia, y mis propiedades restantes. Solo quería que el oficial de la patrulla que vigila la casa estuviera al tanto de mi llegada. El despachador, que sonaba cansado pero me reconoció de mis llamadas anteriores, confirmó los detalles. Entendido, señorita. Informaré al oficial en la unidad. Estaba hecho. Le dije a Renata que me iba. ¿Estás loca? Ramiro está viniendo para acá. Exacto. No estará en casa. Es mi única oportunidad de sacar a Antonia. Me dio las llaves de su auto. Ten cuidado, Jime. Lo tendré, mentí. Ya no me importaba tener cuidado. Las 3 horas de manejo más largas de mi vida. Cada minuto esperando una llamada de Renata diciendo que él estaba allí, golpeando su puerta. Nunca llegó. Quizás se perdió. Quizás se acobardó. Quizás solo fue una amenaza vacía. No importaba. Cuando entré en mi antigua calle, la vista de la patrulla estacionada al otro lado de la calle, en la esquina, fue lo único que evitó que mi corazón se saliera del pecho. Me estacioné frente a la casa. Mi Honda. Mi coche. Antonia debió haber estado vigilando desde la ventana, porque salió corriendo por la puerta principal en el segundo en que me estacioné.
Arrojó 2 maletas en mi asiento trasero y saltó al lado del pasajero, su rostro pálido y manchado de lágrimas. No ha vuelto, dijo sin aliento. Vámonos, vámonos. Todavía no, dije, mi mandíbula apretada. No nos vamos a ir corriendo. Salí del coche. Ella me siguió, renuente. ¿Qué haces? No me voy sin mi laptop y mi cámara. Entramos rápido a la casa por última vez. Estaba oscura y silenciosa. Griselda no estaba a la vista, la puerta de su dormitorio estaba cerrada. Agarré mi equipo del porche, donde Griselda lo había dejado. Tomé la caja de fotos de mi habitación. Cada sonido de afuera nos hacía saltar. Vámonos, urgió Antonia. Estábamos saliendo, yo cargando mi laptop y la caja de fotos, cuando sucedió. Luces de faros inundaron la entrada, barriendo la pared de la sala. La camioneta de Ramiro. Había vuelto. Bloqueó mi coche. Se bajó. Su rostro era una nube de tormenta. Nos vio en el porche, a mí cargando mis cosas, a Antonia con su mochila. Por un segundo pareció sorprendido. Luego su expresión se agrió en puro odio. Comenzó a caminar hacia nosotras, sus puños apretados. Así que esto es, escupió, su voz baja y amenazante mientras llegaba al porche donde Antonia y yo estábamos congeladas. ¿Robándome a mi otra hija? ¿Te crees mejor que nosotros? Empujé a Antonia detrás de mí, protegiéndola con mi cuerpo. Miré al hombre que era mi padre. Este extraño lleno de veneno. Y sentí que el último trozo de miedo dentro de mí se quemaba, dejando solo un núcleo duro y frío de fuerza. Sé que lo soy, dije, mi voz firme y clara. Era la verdad. Era la verdad más simple y profunda de mi vida, y finalmente se la había dicho a la cara. Sus ojos se abrieron con furia. Dio un paso adelante, levantando la mano, y en ese momento, no estaba segura de lo que iba a hacer. Pero nunca tuvo la oportunidad. Señor, es suficiente. El oficial de la patrulla, que debió haber visto la camioneta bloquear mi auto, estaba de repente allí, una presencia sólida y uniformada interponiéndose entre nosotros, con la mano en su cinturón. Esa es mi casa. Y esas son mis hijas, gritó Ramiro, señalando al oficial. Y esa es una orden de restricción, dijo el oficial con calma, pero sin ceder un centímetro. Usted está en violación de ella. Abandone la propiedad ahora, o será arrestado. De nuevo. Mi padre me miró por encima del hombro del oficial, sus ojos ardiendo con una mirada de odio tan profundo que era casi lamentable. Había perdido. Había perdido su poder, su control, su víctima. Y lo sabía. Sin otra palabra, escupió al suelo cerca de mis pies, se dio la vuelta, se subió a su camioneta, arrancó el motor con un rugido y se alejó en la oscuridad. Ayudé a Antonia a subir al coche. El oficial asintió. Será mejor que se vayan, señoritas. Gracias, dije. Arranqué mi Honda y nos fuimos. El tiempo no cura todas las heridas. Quien diga eso es un mentiroso. Algunas heridas no están destinadas a sanar, están destinadas a cicatrizar, para recordarte lo que sobreviviste. Los 2 años que siguieron no fueron sobre sanar. Fueron sobre reconstruir. Desde los cimientos. Conseguí ese estudio en la colonia Doctores. Era pequeño, con una cocina que era poco más que un armario y una vista a una pared de ladrillos. Pero era mío. Cada centímetro cuadrado era mi santuario. Pagué el depósito con el dinero que había estado ahorrando, el dinero que Ramiro no pudo robar. Cambié mi número de teléfono. Borré todas mis redes sociales y comencé nuevas cuentas privadas bajo una variación de mi nombre. Corté todos los últimos lazos, cortando los últimos hilos deshilachados que me conectaban con Ramiro y Griselda. Antonia vivió conmigo y con Renata el resto de su último año de preparatoria. Fue lleno de gente y era caótico, 3 mujeres jóvenes en un apartamento de 2 habitaciones, pero era seguro. Vimos películas, comimos demasiada comida chatarra y hablamos. Antonia habló por primera vez sobre crecer como la princesa y la culpa que sentía por ello, la presión de ser la buena mientras me veía a mí ser la responsable.
Consiguió un trabajo de medio tiempo en una cafetería. Odiaba despertar temprano, pero lo hizo. Consiguió un terapeuta en la clínica de la universidad local. Lentamente, sesión tras sesión, comenzó a desenredar los años de culpa y obligación que se habían tejido en ella. Aprendió que no era responsable de la felicidad de sus padres. Aprendió que se le permitía tener su propia vida, que no me debía nada, que nuestro vínculo era de amor, no de deuda. Fue un proceso lento y doloroso, pero la vi florecer, transformándose de una niña protegida y ligeramente mimada en una mujer joven, resistente y compasiva. Nunca volví a hablar con mis padres. Nunca tuve que hacerlo. Eran fantasmas, figuras de una vida pasada que ya no tenían ningún derecho sobre mí. Me concentré en mi trabajo en el restaurante, me ascendieron a subgerente. Empecé a ahorrar dinero, esta vez para mí. Empecé a tomar clases nocturnas en un colegio comunitario, lentamente reconstruyendo el sueño que había destrozado 6 años antes. Esta vez, no era contabilidad. Era psicología. 2 años después de esa última y fea confrontación en la entrada, Antonia cumplió 18. Había sido aceptada en la Universidad Estatal, en Querétaro, a 4 horas de distancia. Lo suficientemente lejos para ser independiente, lo suficientemente cerca para visitarnos. En una mañana calurosa y soleada de agosto, la ayudé a empacar mi pequeño Honda. El mismo coche por el que había luchado, ahora completamente pagado. No tenía mucho, solo 2 maletas y algunas cajas de libros, pero todo lo que tenía era suyo, ganado y elegido. Su ropa de trabajo de la cafetería, sus libros de texto comprados de segunda mano, su laptop que compró con sus propios ahorros. Condujimos a su universidad, con las ventanillas bajadas, cantando mal las canciones de la radio, igual que en mi primer viaje a la libertad. El campus era hermoso, lleno de viejos edificios de ladrillo y enormes y frondosos árboles jacarandá. Encontramos su dormitorio, un pequeño espacio con paredes de bloques de cemento que compartiría con una extraña. Olía a pintura fresca y a nuevos comienzos. Mientras desempacábamos sus cosas, colocando su nuevo edredón en la estrecha cama y apilando sus libros de texto en el pequeño escritorio, un sentimiento de profunda paz se apoderó de mí. Lo habíamos logrado. Estábamos aquí. Ella estaba a salvo. Estábamos a salvo. Cuando la última caja estuvo vacía, Antonia se volvió hacia mí, sus ojos brillando con lágrimas. Me rodeó con sus brazos, abrazándome tan fuerte que casi dolía. Un abrazo que no era de necesidad, sino de gratitud. Gracias, Jimena, susurró en mi hombro. Por todo. Por salvarme. La abracé con la misma fuerza, mi propia garganta gruesa de emoción. Tú te salvaste a ti misma, Tony. Eres la persona más fuerte que conozco. Me eché hacia atrás y la miré. Mi inteligente, resistente y maravillosa hermana, parada en el precipicio de su propia vida, una vida que ella construiría para sí misma, en sus propios términos. Ahora eres libre, susurré, limpiando una lágrima de su mejilla. Antonia se echó a reír, un hermoso sonido acuoso. Se secó sus propios ojos y me miró, una amplia y genuina sonrisa extendiéndose por su rostro. Tú también lo eres, dijo. Y en ese pequeño dormitorio vacío, rodeada por la promesa de un futuro por el que habíamos luchado, supe que tenía razón. ¿Qué pasó con mis padres? Perdieron todo. No sucedió con una explosión, sino con un colapso lento, inevitable y patético. Sin mis ingresos apuntalando sus finanzas, sin mi presencia silenciosa absorbiendo la tensión, el castillo de naipes se derrumbó. La casa de la que estaban tan orgullosos, de la que me habían echado, entró en ejecución hipotecaria 6 meses después de que me fui. El banco no aceptó Orgullo Herido como pago de la hipoteca. El trabajo freelance de Ramiro era esporádico, y mi madre nunca había trabajado un día en su vida adulta. Los arrestos, el de Ramiro por intento de allanamiento y el de Griselda por intento de robo de vehículo, los habían hecho notorios en nuestro pequeño pueblo. Su reputación estaba arruinada. Nadie quería contratar al hombre enojado cuyo drama familiar era conocimiento público y cuya esposa era una ladrona. Se fueron a la deriva. Se mudaron a un apartamento barato en el pueblo de al lado,
luego a otro después de eso, cada uno más pequeño y más sucio que el anterior. Antonia oía de ellos ocasionalmente. Desesperados mensajes de voz divagando en su cumpleaños o en días festivos. Tu madre está muy enferma, Antonia, necesitamos dinero para las medicinas. Antonia, ahora fortalecida por la terapia, aprendió a establecer límites. Les enviaré 20 pesos para que puedan comprar una tarjeta telefónica, pero no tengo dinero para darles. Un par de veces llegaron cartas a mi nombre a la antigua dirección de Renata, reenviadas por el correo. Estaban escritas con la letra temblorosa de Griselda, los sobres delgados y baratos, sin dirección de remitente. Estaban llenas de súplicas de perdón, de dinero, de una conexión que ellos mismos habían cortado. Eres mi única hija, escribió en una que Antonia me leyó por teléfono. No puedes hacernos esto. Renata me preguntó qué quería hacer con ellas. Tirarlas, le dije. Sin abrirlas, preguntó. Especialmente sin abrirlas, respondí. No había nada que pudieran decir que importara. El perdón era una moneda que no se habían ganado y que yo ya no cargaba. Simplemente no me quedaba nada que darles. Eran dos extraños con los que solía compartir sangre. Algunas noches, cuando la ciudad está en silencio y el único sonido es el zumbido del refrigerador en mi pequeña cocina, recuerdo esa cena de Nochebuena. Todavía puedo oler el pavó y el pino. Todavía puedo ver la sonrisa cruel y despectiva en el rostro de mi padre mientras pronunciaba mi sentencia sobre mí. Eres una inútil. Las palabras ya no duelen. Quedan en mi memoria, no como un insulto, sino como un diagnóstico. Un diagnóstico de su propia ceguera. Nunca había visto la verdad. Nunca había entendido que la persona a la que estaba desechando, la persona que consideraba inútil, era lo único que mantenía unido su frágil mundo. Yo nunca fui la inútil. Yo era la columna vertebral. Miro alrededor de mi tranquilo apartamento, la vida que construí con mis propias manos. Mis libros de psicología en un estante. Mi cámara en su trípode junto a la ventana. Mi título del colegio comunitario enmarcado en la pared. Una vida llena de paz y amor real, elegido. El amor de Renata, el amor de Antonia, el amor de mis amigos. No es una vida grandiosa, pero es honesta. Y es mía. Ellos tomaron sus decisiones, digo suavemente a la habitación vacía. Y yo tomé la mía. Han pasado 3 años desde la última vez que los vi. 3 años de paz. Pero la semana pasada, recibí una llamada. Era un abogado. Ramiro falleció. Un ataque al corazón masivo, solo en su apartamento alquilado. Y ahora, Griselda me está demandando. No es una broma. Está exigiendo una parte de mis bienes, de mis ahorros, alegando manutención, argumentando que ella me crió durante 18 años y que tengo la obligación legal y moral de cuidarla ahora que él se ha ido. Mi abogado dice que no tiene caso, que es una locura y que lo desecharán en la primera audiencia. Pero la citación está aquí, en mi mesa. Un recordatorio fantasmal de un pasado que se niega a morir. Y me pregunto, ¿estuve mal? ¿Fui demasiado lejos al cortarlos por completo? Gracias por escuchar la historia de Jimena. Si has vivido algo similar o tienes un consejo para ella sobre esta demanda, por favor compártelo en los comentarios. Y si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Tu apoyo significa mucho. Nos vemos en la próxima historia.